Listo, bueno, el día de hoy vamos a ver los dos últimos temas que tenemos pendiente. Son dos temas de verdad bastante importantes. Uno es el order block, que teóricamente es muy sencillo en cuanto al concepto, en cuanto a la teoría, y el otro es el order en quiebre, ¿ok? Les Sí, voy a compartir pantalla y vamos a tocar primero el order block clásico, ¿sí? sí. Resulta, como ya Jairo sabe, espérame, yo comparto por aquí el TradingView. Ok, de acuerdo al concepto, un orden lo es la última vela contraria antes del movimiento fuerte. Eso lo tenemos completamente claro, ¿cierto? Por Sí. ejemplo, cada vez que veamos en el mercado un movimiento fuerte, como este, por ejemplo, nos vamos a remitir a donde nació el movimiento y justo ahí aplicamos ese concepto, la última vela contraria antes del movimiento fuerte. ¿Ok? Hay una excepción en cuanto a ese concepto y es que cuando esa última vela contraria tal vez es de pequeño volumen, tal vez es demasiado chiquita, podemos coger otra que tenga un volumen un poco mayor. ¿Vale? Ese básicamente es el concepto de orden block clásico. En Sí. la teoría es muy sencillo, como ya lo vimos. En la práctica a veces suele llegar a confundirnos, porque en un mismo movimiento vamos a encontrar varios order blocks clásicos. Y eso, en cierta medida, es lo que puede llegar a confundirnos. Lo que yo hago en estos casos para elegir el de mayor probabilidad es muy sencillo. Es muy sencillo. Yo simplemente lo que haría sería coger un Fibonacci, extenderlo desde el inicio del impulso hasta el final del impulso y básicamente ahí me oriento con las zonas de descuento. ¿Cómo así? Entendiendo que mis zonas de descuento son 50, 60 y 70%, yo voy a escoger el order block, supongamos que por aquí tenemos otro order block, yo voy a escoger el order block que siempre esté en mi zona de descuento. ¿Ok? Sea 50%, sea 60% o sea 70%. ¿Ok? Digamos que para mí ese primer order block tiene muy poca probabilidad. Listo. Y este último order block, pues sería lo ideal, ¿sí? Porque tendríamos un descuento de casi el 100%, pero no suele pasar. Ese estaría bien, pero no suele pasar. Y para mí, como les digo, mi order block sería ese en la mitad, el que me confluye con una buena zona de descuento. Para mí, chicos, ese es el order block de mayor probabilidad, ¿ok? Y cuando digo que es el order block de mayor probabilidad, me refiero a que este también tiene una probabilidad de funcionar. Es decir, puede que el mercado llegue aquí y se vaya. Eso lo tenemos o lo debemos tener claro, ¿ok? Pero esa probabilidad de que funcione es menor. ¿Ok? Este, el de abajo, también tiene una probabilidad de ser el order block en el que vaya a reaccionar el mercado. Es decir, el mercado puede llegar aquí, activar mi order block y seguir subiendo. ¿Ok? Hay que entender que en sí todos los order blocks tienen probabilidad, ¿cierto?, de funcionar. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Pues encontrar cuál es ese order block de mayor probabilidad. Listo, por lo menos este de la mitad siempre va a tener entre un 70 y un 80% de probabilidad. ¿Ok? Ese va a tener un 10, un 15% y el de abajo va a tener otro 10%. ¿Listo? Para mí siempre, chicos, el orden lo que me confluya con una buena zona de descuento es el que yo elegiría. ¿Listo? A veces suele pasar que estamos operando el mercado en vivo y el mercado llega a ese orden. Y entonces ya empezamos ansiosos. Pues pucha, ¿será que va a reaccionar a ese? Pues pucha, pero aquí está sacando esa vela verde. Eso no se preocupen, chicos. Ustedes no les interesa encontrar cuál es el orden donde va a reaccionar el mercado, porque eso es imposible saber. ¿Ok? La tarea de nosotros es identificar cuál es el orden que tiene la mayor probabilidad. Incluso miren que aquí les digo entre un 70 y 80%. Es decir, que puede incluso que el mercado llegue a mi order block
que tiene una probabilidad del 70-80% de reaccionar y seguir bajando. ¿Por qué? Porque tiene un 80% de reaccionar, pero también tiene un 20% de probabilidad de no reaccionar. ¿Ok? Y es Sí. entendible entonces que cuando el mercado llega en ese order block, que ya yo debo tener en cuenta que es un order block de baja probabilidad, no desesperarme, no operar por impulso, chicos. Ahí es muy importante manejar lo que es la emoción, ¿ok? Si mi order block de alta probabilidad ya sé cuál es, no me va a preocupar si el mercado llega a ese punto y se va. Ok, puede pasar en cualquier momento, incluso nos pasa cada rato en vivo y cuando estoy operando solo también nos pasa. ¿Ok? Y puede que incluso el mercado llegue a este y también reaccione. Perfectamente puede pasar. Recuerden que un order block o cualquier confirmación, así como tiene su probabilidad de funcionar, también tiene su probabilidad de no funcionar. Listo. Si yo elijo este order block, por ejemplo, el de más arriba, que no tiene ni de cerquita una probabilidad de nada, del 20-30% tal vez, de que funcione, si yo, de descuento, perdón, si yo elijo ese orden, los chicos, puede funcionar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que ese 10% o ese 15% fue lo que lo hizo mover, ¿ok? Siempre vayámonos con el orden que tiene la mayor probabilidad de funcionar. ¿Tienes preguntas en esa parte, Jairo? No, Pablo. Perfecto. Es muy importante, yo veo si llegó alguien más. Listo, no. Es muy importante, Jairo, hay order blocks que nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, mira aquí. Yo aquí puedo, espérame, yo te lo pongo mejor. Yo aquí puedo encontrar un order block, ¿cierto? Última vela contraria antes del impulso fuerte. Y a veces vamos a llegar a encontrar un vacío también. Entonces, aparte de encontrar un order block, encontré también un vacío que confluye. Básicamente, esas dos confirmaciones, tanto el order block como el vacío, están prácticamente en la misma zona. ¿Ok? Eso convierte a mi order block en un order block de alta calidad, high quality, ¿ok? De alta calidad. Incluso esos órdenes con vacíos también los podemos encontrar con muy buena zona de descuento. No siempre lo vamos a encontrar al inicio del impulso. Vamos a encontrarlo con muy buena zona de descuento y es un órdelo de alta calidad, o sea que es un órdelo que tiene mucha probabilidad de que el mercado llegue a tocarlo y tenga la reacción. ¿Ok? Sí. Vámonos al mercado a buscar un par de order blocks. Entonces, miren chicos, que en estos puntos, en donde el mercado ha tenido una distribución tan fuerte, el mercado sí nos deja order blocks. Por ejemplo, miren ese es un order block, este es otro order block, y aquí al inicio nos dejó otro order block. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el mercado da impulsos tan grandes y llega a pasar esto, quiere decir que estas son zonas importantes en que el mercado debería regresar en el futuro. No sabemos qué tan lejano o qué tan cercano, pero son zonas en las que el mercado debería de regresar en el futuro para cubrir esas zonas, ¿ok? Para llenar esos imbalances, porque miren que si aquí, si me fijo muy bien, por lo menos este primer order block, ese primer order block que está aquí, ¿qué tiene aquí en la parte de arriba? Más Un velas verdes. vacío, Roja, un vacío. encima. Ah, sí, sí, ya lo entiendo. Claro, tiene un vacío. Entonces, de acuerdo al concepto y a la teoría, ese es un order block de alta calidad, o sea, que es un order block que tiene la probabilidad de que el mercado llegue nuevamente en el futuro, lo toque y tenga una reacción. ¿Ok? Si se fijan muy bien, aquí hay otro order block. ¿Ven? ¿Qué tiene ese order block en la parte de abajo? Tiene Otro. otro vacío. Entonces, es un order block también de alta calidad. Entonces, son zonas. Básicamente los órdenes son bloques de órdenes, ¿sí? La tarea de nosotros como traders minoristas es identificar esas pequeñas pistas que van dejando las instituciones en el mercado, ¿ok? Esos bloques de órdenes quiere decir, eso por ejemplo es un bloque de órdenes, quiere decir
que en ese punto probablemente hay muchas órdenes pendientes, no de nosotros, no de los trade retail, sino de las grandes instituciones. ¿Ok? Entonces, por eso es probable que el mercado en un futuro venga, active ese order block, ¿ok? Y tenga la reacción, es decir, venga por esa liquidez, esas órdenes pendientes de las grandes instituciones y tenga un nuevo impulso hacia el alza, ¿ok? Básicamente, order block son bloques de órdenes, ¿ok? Es importante también, Jairo, cuando son order blocks demasiado lejanos, ¿ok? Por ejemplo, espérame, yo borro eso. Por ejemplo, cuando son order blocks demasiado lejanos, lo llama el sensei de la época de Cristo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Vamos a marcarlo aquí con el rectángulo. Por ejemplo, aquí yo puedo ver un order block, ¿sí? Un order block de 1 hora, ¿ok? Mira que esa zona, por lo menos, nunca la ha tocado. En ese punto estuvo cerca de tocarla, pero siempre lo que hizo fue alejarse de la zona. Entonces, ¿qué pasa? Ya dijimos que un order block son bloques de órdenes en donde las grandes instituciones dejan sus órdenes límite o sus órdenes pendientes. ¿Ok? Cuando son order blocks de tantísimo tiempo atrás, obviamente ya ahí no hay órdenes. ¿Ok? Si en algún momento el mercado estaba justo ahí, en ese punto, supongamos que nada de lo que ha pasado más acá se ha creado, sino que estamos ahí. En ese punto, chicos, el mercado aquí podría tener órdenes pendientes, bloques de órdenes, ¿ok? Y las instituciones podrían mantener esos bloques de órdenes pendientes tal vez una semana máximo, ¿ok? 4 días, 8 días. Pero cuando ya pasa tanto tiempo, miren, por ejemplo, vamos a ver cuánto tiempo pasó. Cuando ya pasaron prácticamente más de mes y medio, 44 días, ya obviamente las instituciones lo que hacen es ya cancelar esas órdenes pendientes, ¿ok? Porque ya el mercado continuó subiendo, no llegó a la zona, ¿ok? Donde estaba el bloque de órdenes y por el contrario continuó subiendo. Entonces, siempre debemos procurar, chicos, buscar order blocks recientes. Eso es muy importante. Yo diría que no más de 5 días, ¿ok? No más de 5 días. Por ejemplo, en esa zona por aquí, yo puedo identificar otro order block. Si lo ven, ahí está, ¿sí? Es otro order block que si ustedes se fijan, el mercado no llegó a tocar. Lo tocó aquí, ¿sí? Y ahí tuvo la reacción fuerte. Digamos que en ese momento, activó las órdenes pendientes y tuvo la reacción. Vamos a mirar ese otro de aquí arriba. Ese otro order block, vamos a ver cuántos días han pasado desde que lo dejó. Han pasado básicamente 8 días. Eso ya es mucho tiempo, ¿ok? Puede que en algún momento, vengan, yo hago replay, puede que en este momento, puede que supongamos que el mercado está aquí. Está aquí por esas zonas, ¿sí? Puede que en ese momento, que recién estuvo creado el order block, aquí sí, muchas instituciones se sumaron y dejaron sus órdenes límites, sus órdenes pendientes, ¿ok? Pero ya con el paso del tiempo, al ver que el mercado no llegó a donde estaban las órdenes pendientes y por el contrario continuó subiendo, miren que lo que hace el mercado es que continúa subiendo, ya es muy probable que en ese bloque de órdenes ya las instituciones hayan cancelado todas esas órdenes pendientes, ¿ok? Entonces, importante, siempre trabajemos con órdenes que no tengan más de 5 días, ¿ok? Para poder garantizar que aún esas órdenes pendientes estén en esa zona, en ese orden, ¿ok? Vamos a mirar aquí, por ejemplo, aquí el mercado sí nos venía creando una muy buena estructura. Por ejemplo, miremos acá. Este es un impulso fuerte, ¿cierto? Entonces, última vela contraria antes del impulso fuerte. Ahí yo marco mi order block. Se ve que el mercado claramente sale del order block. Eso me gusta muchísimo a mí, chicos. Es una consideración personal. Me gusta cuando el mercado sale claramente, ¿ok? A veces encontramos, por ejemplo, order los que son aquí.
Ok, aquí hay un posible order block, ¿cierto? Pero el mercado lo que hace es que se queda consolidando dentro del mismo order block. Para mí, eso no tiene validez. Es decir, a mí me gusta que el mercado salga del order block y que luego se vea claramente cómo regresa a activarlo, así como pasó aquí. Entonces, aquí se ve claramente que el mercado vuelve y activa mi order block. Así es como me gustan los order blocks. Aquí entonces yo veo otro movimiento fuerte, ok, de acuerdo al concepto, a la teoría. Dice, última vela contraria antes del movimiento fuerte. Mírenlo aquí, aquí está la última vela contraria, que es la vela verde. Yo veo que el mercado claramente sale del order block y que luego regresa a activarlo. ¿Ok? Es muy ganador, chicos. Si yo empiezo a considerar la estructura de mercado a la hora de buscar mis confirmaciones. Porque miren aquí, aquí vemos, funcionó un order block, funcionó el segundo order block, aquí el tercero no funcionó tanto, ¿sí? Miren que no funciona tanto, pero aquí si lo ponemos en esa zona, ahí sí funcionó. Ven, cuando yo busco mis confirmaciones, cuando yo busco mis confirmaciones en favor de la estructura que me está armando el mercado, voy a tener un mayor grado de probabilidad de acertar. ¿Ok? Entonces, miren, aquí yo tengo un nuevo impulso fuerte. Incluso miren que ese ordelo en cierto momento, perdón, ese movimiento fuerte en cierto momento me dejó un ordelo aquí. Vamos a hacer replay. Aquí. Miren, por ejemplo, ese movimiento me dejó un order lock en la parte de arriba y me dejó otro order lock en la parte de abajo. Es decir, que yo, de acuerdo a lo que les acababa de explicar con el dibujito, yo tiraba un Fibonacci, ¿ok? Y me doy cuenta que, vamos a ver si hasta ahí llegó el impulso fuerte. Adelantemos un poquito más, yo creo que bajó. Entonces, el Fibonacci iría desde la parte de arriba hasta la parte de abajo y me doy cuenta que el orden de la parte de abajo tiene una zona entre el 50 y el 60% de descuento. Okay. Yo en ese caso, de acuerdo a lo que les dije de las confluencias con la zona de descuento, yo hubiera elegido el orden de los de abajo. Vamos a ver cómo hubiera sido. Vamos a ver, esperemos. Ahí llegó el mercado a activarlos. En esa zona llegó a activar el mercado. Vamos a bajarnos a 15 minutos para ver si tal vez ahí también hay un orden. Miren que sí, aquí en 15 minutos también hay un orden, los chicos. Es más, vamos a pasarnos a la temporalidad de 15 minutos. Miren entonces, aquí yo tengo el inicio del movimiento y el fin del movimiento, del impulso, ¿cierto? Yo aquí tengo un order lock y yo aquí, a mitad del impulso, básicamente tengo otro order lock. ¿Okay? Yo hubiera elegido el order lock que me confluyera con una buena zona de descuento. En ese sentido, sería ese order lock de acá, el de la parte de más abajo. Listo, vamos a ver si tuvo una buena reacción. Ya vimos que sí llegaba hasta el de acá arriba, pero vamos a ver si la reacción que tuvo aquí, de cuántos pips fue. Miren, tuvo una reacción. Ahí posiblemente, chicos, nos rompió estructura en 5 minutos. Vamos a mirar. Yo en ese punto ya tendría la confirmación de 15 minutos hacia venta, que sería el orden. Y en 5 minutos, como bien saben que dice mi setup, es un orden en quiebre. Mírenlo aquí, chicos. Aquí está el orden en quiebre. ¿Lo ven ahí? Aquí quiebra la estructura, ¿sí? Y aquí regresa a activar mi orden en quiebre. Vamos a mirar cuántos pips aproximadamente llegó a moverse antes de subir, porque ya vimos que subía. Oh, miren que fueron bastantes pips, chicos. El movimiento en una hora no se ve tan bueno, no se ve tan grande, pero naturalmente si me bajo una temporalidad mucho más chica, como 5 minutos, ya voy a apreciar esto. ¿Ok? Entonces miren cómo, utilizando ese order block, que me llegó a una buena zona de descuento, yo aquí perfectamente podía sacar entre 30, 40 pips. Listo. Vamos a ver lo que pasó más adelante, porque el mercado subió nuevamente y llegó a tocar el orden de los de la parte de arriba. Listo. No quiere decir que sea un retroceso, ¿ok? De todo ese impulso bajista, simplemente habían más órdenes pendientes por acá, ¿ok? Por acá habían órdenes pendientes, ¿cierto? Pero por acá, en el orden de la parte de arriba, habían muchas más órdenes pendientes. Por eso el mercado llegó a utilizarlo y tuvo también la reacción. Jairo, preguntas. ¿Todo claro? No te estoy escuchando.
Bueno, parece que te fuiste. Entonces, continuemos. Entonces, en ese sentido, chicos, grábense eso. Yo siempre recomiendo escoger el orden que tenga o que confluya con una buena zona de descuento. ¿Ok? Listo. Si no hay duda, chicos, pasemos al siguiente tema, que ese tema sí es de verdad y muy importante y algunos suelen enredarlos un poquito. Esperen, yo quito el replay. Yo borro todo eso. Listo. Entonces, una vez visto lo que es un order block, vamos a ver lo que sería un order block en quiebre. Listo. Order block en quiebre. Básicamente, un order block en quiebre se asemeja mucho al concepto de un order block, solo que debe darnos unas señales adicionales. Básicamente, chicos, el order block en quiebre tiene 4 señales, ¿cierto? Por ejemplo, tip, aquí es rápido, chicos, para encontrar order blocks en quiebre, busquémoslos en los cambios de estructura. Listo, busquemos los order blocks en quiebre en los cambios de estructura. Siempre que ustedes vean un cambio de estructura, sea para compra o sea para venta, ahí hay un order block en quiebre. ¿Listo? Entonces, vamos aquí al concepto. Aquí, listo. Primera señal de un order block en quiebre. Aquí está, me debe crear un order block. Por ejemplo, aquí. Aquí hay un order block, ¿sí o no? Última vela contraria antes el movimiento fuerte. Este sería el movimiento fuerte y mi order block estaría aquí. ¿Ok? Justamente donde está el rectángulo. Sí. Segunda señal. Si ustedes se fijan, el movimiento que nace en el order block, que es este movimiento, ¿ok? Debe superar un high o un low, ¿ok? Sí. Debe superar un high o un low. Aquí como es un orden en quiebre, o Ese se me posible olvida. orden en quiebre para venta, sería un high, ¿sí? Pero si lo estuviéramos viendo al contrario, sería un low, ¿ok? Ya ese ya lo vamos a ver al contrario. Entonces, esa es la segunda señal que debe darme el orden en quiebre. Pablo, ¿qué pasa si el orden en quiebre o el posible orden en quiebre solo me da 2 señales? Pues no es un orden en quiebre. Si me da 3 señales, pues tampoco es un orden en quiebre activado. Listo, me debe dar las 4 señales para yo considerarlo como un orden en quiebre activado. Tengan en cuenta que esa confirmación, como todas las demás confirmaciones, también tiene su porcentaje de probabilidad de que se cumpla. Es decir, que así como se puede cumplir, así también se puede invalidar. Listo. Tercera señal. Tercera señal es que quiebre mi order block. Que lo quiebre, que lo rompa, que lo atraviese. ¿Ok? Que quiebre mi order block. Listo. Hay diferentes formas, chicos, en las que se crea un order block. ¿Ok? Algunas formas van a ser como más nos gustan a nosotros, otras formas van a ser como menos nos gusta. Listo. Aquí es muy importante estandarizar. ¿Ok? Estandarizar nos va a llevar a que nosotros siempre busquemos que el order block sea quebrado de una forma muy similar. Listo. A mí personalmente me gusta que el order block sea quebrado con parte del cuerpo de una vela o con cuerpo de vela. ¿Ok? Es decir, que por debajo de mi order block debe quedar parte de un cuerpo de una vela o varios o uno o varios cuerpos de vela completos. ¿Ok? Con que me quede parte de un cuerpo de vela es suficiente. Si me queda parte de un cuerpo de la vela y una vela adicional completa, mucho mejor. ¿Ok? Pero entonces, si el rompimiento lo hace con mecha, Jairo, chicos, es cuando no me gusta. Yo no lo considero un order block en quiebre. ¿Ok? O no considero que el mercado quebró mi order block si es que lo quiebra solamente con una mechita. O con 2 mechitas o con 5 mechitas. ¿Ok? Debe ser parte del cuerpo de una vela o una vela o varias velas completas. ¿Ok? Y la señal número 4, chicos, es que el mercado regrese
y utilice mi órdelo en quiebre del lado contrario. Tengan en cuenta lo siguiente. Tengan en cuenta lo siguiente. El mercado puede activar mi órdelo al inicio, mi órdelo en quiebre, al inicio, a la mitad o al final. ¿De acuerdo? El mercado puede activar mi órdelo en quiebre al inicio, a la mitad o al final. Desde que lo toca al inicio, chicos, para mí ya es un órdelo en quiebre activado. ¿Ok? Puede que aquí el mercado siga subiendo un poco más, ¿sí? Pero desde que lo toque al inicio, la primera vez, ya para mí es un órdelo en quiebre activado. Listo, Jairo, preguntas. No, Pablo, simplemente yo veo algo ahí. Eh, Sí. yo eso, es, digamos, había algo que no tenía muy claro que esta semana tú me lo aclaraste. Ujú, Pero en este caso, yo he visto que muchas veces en el orden en quiebre, el stock loss queda muy grande. ujú. ¿Tú qué recomiendas ahí? ¿Pondrías el stock loss por encima unos cuantos pips después de que quiera el order block o cómo harías? Ok. Puedo hacer varias cosas, ¿cierto? La primera, Jairo, si tú me dices, ¿sabes qué, Pablo? Es que colocando, dame un segundo, es que colocando, no nos fijemos ahí en los pips, es que colocando el stop loss por encima del anterior highs, mira, me queda un stop loss muy grande, digamos de unos 25, 20 pips, 30 pips, ¿sí? Me Sí. queda un stop loss muy grande. Ya tú tienes, Jairo, que tomar tus decisiones, ¿cierto? Que pueden ser varias. La primera puede ser ampliar tu stop loss hasta el anterior high y manejar un stop loss de 20 pips o de 25. Eso para mí no es tan viable, ¿ok? Que trabajes con un estilo tan grande no es tan viable. Lo otro que podías hacer es acomodar el stop loss, un stop loss normal, como el que siempre manejas, de unos 15, de unos 13, de unos 12 pip, ¿cierto? Conociendo que hay un riesgo, ¿cierto? Hay un riesgo que el mercado llegue aquí, me saquen stop loss y se vaya a mi dirección correcta, ¿cierto? Entonces, eso siempre va a tener un riesgo. Tú decides si lo vas a asumir o si no, o la otra opción, Jairo, es básicamente renunciar a esa entrada, que también es muy viable, ¿ok? Yo recomiendo mucho la segunda o la tercera. Como yo le tengo, Jairo, tanta confianza al orden en quiebre, para mí es una herramienta súper ganadora. Cuando yo tengo la dirección clara y correcta, un orden en quiebre es súper ganador. Casi que el 90% de las veces se bate y profit. Ok, todo es cuestión, obviamente, de paciencia. Pero entonces, si te llega a pasar eso, no trabajes con un stop loss por encima del high anterior. ¿Ok? Trabaja con un stop loss promedio. Últimamente, Jairo, el mercado se ha movido muchísimos pips. Por eso, creo que en las últimas operaciones que hemos tenido en vivo, he manejado un stop loss de 15, a veces de 16. Pero es porque el mercado se ha movido últimamente muchísimos pips. Pero aunque yo manejo un stop loss de 16, siempre arriesgo el 1%. ¿Ok? Es decir, que si el stop loss es de 16, yo calculo con base en ese 16 y en el 1% mi lotaje. ¿Ok? Ajá. Entonces, lo que puedo hacer, número uno, trabajar con el stop promedio que siempre trabajas, conociendo los pros y los contras. O número dos, es decir, sabes que no, voy a renunciar a esa entrada, porque no me daría el riesgo-beneficio que yo espero. ¿Listo? Listo. Más preguntas, Jairo. No, Pablo, no. Ok. Esa parte, Jairo, es muy importante, la número dos, ¿ok? Todas son importantes, ¿sí o no? Pero la número dos es bastante importante porque a veces el mercado suele confundirnos. Vamos aquí a mirar cómo sería un orden en quiebre para compra. Ahí hay un posible orden en quiebre, ¿cierto? Señal número uno, me creo el order block, válido. Señal número dos es que el movimiento que nace en el order block, es decir, ese movimiento me supere un high como aquí arriba o me supere un low como aquí abajo. Muchas veces pasa, Jairo, y eso puede llegar a confundirnos, y es que esa señal número dos no se da.
Nosotros, si el mercado está eh, muy fino, quiere decir, si nosotros no vemos que se crea un low claramente un poco más bajo que el anterior low, yo lo que hago habitualmente es tirar una línea, ¿sí? Tirar una línea horizontal en mi anterior low para poderle hacer seguimiento a esto. Es decir, así como lo tengo ahí, Jairo, para mí eso no sería un orden en quiebre, ¿ok? No cumple las 4 señales. ¿Por qué? Porque el movimiento que nació en el order no me superó el low anterior. Creo que eso también te pasó, ¿cierto, Jairo? Sí, sí, eso me pasó. Exactamente. Entonces, cuando el mercado está muy finito, yo lo que suelo hacer es tirar la línea horizontal a la altura del anterior low para ver muy claramente eh, cuándo es que el mercado supere ese anterior low. ¿Ok? Incluso lo que hago también, Jairo, mira que aquí, mira que aquí donde, mira que aquí, espérame, mira que aquí, en donde te estoy dibujando, van a aparecer unos números. ¿Sí Sí, ves? Tú tienes eso en tu computador. sí, Ok, esos números te van a decir, mira que te aparece una O al principio, ¿cierto? Que es open, es decir, el precio de la apertura de la vela que tú tienes seleccionada. Mira que yo la tengo aquí seleccionada, va cambiando. ajá, Vamos a ponernos en la última vela, o en la penúltima, mejor, que ya cerró, o en esa verde grandecita que está aquí, eso, en esa, ahí. Me voy a parar sobre la vela y me aparece una O. Ok, ese O es open, ¿cierto? Es decir, el precio en el la que la vela se abrió. La C que aparece al final de último es el precio en el que la vela se cerró. La H es el precio en el que la vela hizo el high, ¿sí? Y la L es, obviamente, el precio en el que la vela hizo el low. ¿De acuerdo? Muchas veces, Jairo, eso me ha servido muchísimo, porque ahí puedo ver claramente si el mercado llegó a manipular un low anterior o un high o no lo ha llegado a manipular. Es decir, si me creó la segunda señal de mi orden en quiebre. ¿Vale? sí. Listo. Entonces, una vez teniendo en claro, una vez teniendo en cuenta esto que te acabo de explicar, déjame ver si puedo bajar aquí. Ok. Entonces, vamos a hacer un orden en quiebre hacia la compra. Aquí yo tengo la señal número 1 y es que me creó el order block. La señal número 2 es que el movimiento que nació en el order block, es decir, ese movimiento, me supere el low anterior. Aquí se ve claramente que lo supera. La señal número 3 es que me quiebre el order block. Importante que me lo debe quebrar con parte del cuerpo de una vela o con uno o con varios cuerpos de vela. ¿Ok? En ese punto, Jairo, si yo soy en la temporalidad de 5 minutos, cuando yo empiezo a ver que el mercado está quebrando mi order block, yo empiezo a calcular mi lotaje y a definir dónde iría mi precio de entrada, a definir cuál sería mi stop loss y a definir cuál sería mi take profit. ¿Ok? Es decir, yo no espero a que el mercado regrese a activar mi order block en quiebre para empezar a hacer todo eso. Yo debo estar ya preparado con antelación. ¿Ok? Esa sería la señal número 3 y la número 4 es que active mi orden en quiebre y de ahí espero, naturalmente, como dice la teoría, es la reacción. Listo. ¿Preguntas, Carlos? Jairo, perdón. No, no, Pablo. Perfecto. Vamos a buscar un par de órdenes si quieres por aquí, Jairo. A ver. Dale. Vamos a ver si llegó alguien más. Listo. Entonces, Jairo, ya te dije, tip para encontrar órdenes en quiebre. Vamos a pasarnos a 5 minutos. Si aprendemos igual a identificar órdenes en quiebre en 5 minutos, aprendemos a identificarlos en cualquier temporalidad, que básicamente se cumple de igual manera. Vámonos, ok, vámonos aquí, a esa parte de acá. Aquí se ve claramente que la estructura del mercado está alcista, ¿cierto? Y aquí al parecer hizo un rompimiento. Vamos a mirar si es que hay un orden en quiebre en esa parte. Listo. Paso número 1, recuerda, es identificar un order block, ¿sí o no? Ajá. Para mí el order block, Jairo, por aquí se ve uno, ¿cierto? Pero para mí no es lo suficientemente claro.
¿Ok? Para mí el order en quiebre estaría por esta zona. ¿Vale? Yo tengo que ver siempre, Jairo, es muy importante para mí, yo encontrar que se vea claramente el low o el high donde se crea el orden. Para mí es demasiado importante. ¿Ok? O sea que para mí todo ese movimiento lo cuento como un solo movimiento. ¿Ok? Vamos a marcarlo. Ahí yo tengo mi orden tal como dice la teoría, última vela contraria antes del movimiento fuerte. ¿Sí o Mm. no? Ok. Segunda señal, y es que el movimiento que nazca en el order lock supere un high anterior. Aquí se ve claramente superado el high anterior. La señal número 3 es que quiebre mi order lock, ¿cierto? Miren que aquí lo quebró, lo pasó con cuerpo de vela, ¿cierto? Y no solamente uno, sino varios. Uno, dos, por lo menos tres cuerpos de vela se crearon por debajo de mi orden. Y miren que aquí llegó a activarlo, tuvo una pequeñita reacción, ahí sí fue muy pequeña y luego continuó. ¿Qué pasa aquí? Que aquí estábamos en la sesión de Asia, ¿ok? En la sesión de Asia, en el euro dólar, los conceptos que utilizamos son un poco erráticos, ¿vale? Son un poco Sí. erráticos. Por ejemplo, ya aquí acabo de encontrar otro que se ve claramente en Londres y mira cómo funciona de bien. Ok, aquí yo tengo una estructura que viene claramente bajista, ¿cierto? Perfecto. Y aquí veo que hay un cambio de estructura, ¿sí? Pasa de Ajá. bajista a alcista. Ah, Tip sí, número sí. 1 para encontrar órdenes en quiebre. Ok, yo me fijo entonces en esa zona. Vamos a hacer replay para que no nos estorben las velas esas. Listo. Digamos que hasta ese momento, Jairo, mi orden lo estaría por aquí, ¿ok? Estaría un Ajá. poco lejos del mercado. Listo, vamos a ponerlo aquí con la línea. Es decir, que yo espero que el mercado quiebre aquí, quiebre esa zona, regrese a utilizar el order lock y tenga la reacción. ¿Listo? Eso Ujú. nos ha pasado muchas veces en vivo, nos toca actualizar el order lock, ¿ok? ¿Por qué? Porque vemos lo siguiente. Vamos a ver, el mercado ahí parece ir subiendo, se regresa y mira, Jairo, que ahí en ese preciso momento nos crea un bajo inferior que el anterior. Mira que yo pongo la línea. Ajá. Al poner la línea, ahí me doy cuenta que realmente este nuevo bajo es más bajo que el anterior. Eso confirmaría mi señal número 2, Dos, dos. ¿cierto? Sí. Entonces, en ese caso, yo lo que hago es que vengo y actualizo dónde estaría mi órdelo. Vengo y corro la línea y mi órdelo estaría justamente en esa zona. ¿Ok? Eso quiere decir que tendría un órdelo mucho más cerca, o sea, lo cual sería un poco más conveniente, ¿sí o no? Sí, claro. Necesitaría únicamente más o menos 11 pips para que empezara a romperlo, mientras que en el anterior órdelo necesitaba unos 25 pips, más o menos. ¿Ok? Entonces, ahí tengo claramente la señal número 1, que es que me crea el órdelo, ¿cierto? Míralo aquí, es esta velita verde. La señal número 2 es que el movimiento que nace en mi órdelo supera el low anterior, ¿cierto? Ahí Ujú. lo superó claramente. De pronto tengas una pregunta, Haru, y es porque yo cojo la línea de arriba. Sí, Esa pregunta la tienes. sí, ya te iba a preguntar. Ok, ahorita te la respondo. Ok, Dale. entonces, ya lo que yo esperaría es que el mercado quiebre mi order lock, ok, repito, con parte del cuerpo de una vela o con un cuerpo de vela o con varios cuerpos de vela, ok. Si lo hace con mecha, para mí no cuenta como quebrado y que ya después regrese a utilizarlo del lado contrario, ok. Esa es la confirmación que yo siempre hice en 5 minutos. Listo, me encanta esa confirmación. Vamos a ver qué pasa. Ahí no lo ha quebrado, tampoco lo ha quebrado, estamos en Londres. Ahí, mira Jairo, lo que te digo, ¿ves? No quedó la vela completa, pero quedó parte de un cuerpo de una vela, Sí. ¿ok? Ya para mí con eso es suficiente para decir, listo, ya quebró mi order block. Ya únicamente me falta que el mercado regrese un poquito a utilizar ese order lo quiere por el lado contrario. Vamos a ver qué pasó. Y ahí, Jairo, si te das cuenta, esa siguiente vela llega a activarnos el order block. ¿Ves? Ajá.
Vamos a ver cuántos serían por aquí, por aquí. Me gusta así. Vamos a ver cuántos pips. Mira, más o menos aquí, llevando el stop loss hasta el logo anterior, me quedaría un stop loss de unos 13.3 pips. Lo considero un poquito grande, yo lo reduciría tal vez a 12, más o menos 12 pips estaría muy bien. Sería básicamente una entrada de 1 a 2, ¿ok? Vamos a ver qué pasa. Ahí activó mi ordelo, ahí yo entraría. Posiblemente no sería tan exacto la forma de entrar, tal vez entraría un poquito más arriba, lo cual está bien, no buscamos, o es muy difícil más bien encontrar como esa exactitud que entre exactamente en el precio que yo digo, pero normalmente esa es la zona, ¿ok? Vamos a ver cómo se da la reacción. Ahí tenemos la reacción, el mercado se queda divagando un poquito, mira que aquí lo que hace es activarnos Ajá. nuevamente el orden en quiebre, vamos a ver, y ahí sí llega hasta el take profit, ¿ok? Por eso te decía al principio, si yo tengo la dirección correcta y encuentro el orden en quiebre, es cuestión de paciencia, ¿ok? Muchas veces es cuestión de paciencia y dejar correr la entrada. Es más, yo creo que esa entrada, Jairo, yo la cogí el 17 de abril. Yo creo que me cerró en break-even, si no estoy mal. Vamos a ver, dame un segundo. Sí, ajá, esa fue Jairo. La cogí el 17 de abril y me cerró en break-even. Entonces, mira el manejo que yo le di. ¿Tú estabas ese día, Jairo? ¿No te acuerdas? No, no, yo no estaba. Ah, bueno. Ese día, cuando el mercado dio ese primer impulso aquí, yo lo que hice fue recortar el 50% de mi stop loss. No puse break-even al precio de entrada, sino que recorté el 50% del stop. Ya cuando el mercado volvió a hacer este impulso, ahí yo sí puse break-even. Y me sacó con esas velas que bajaron un poco más. ¿Ves? Pero mira, teníamos ahí el orden en quiebre y se dio a la perfección. Una entrada casi, un 1 a 2. ¿Ves? Con un muy buen riesgo-beneficio. Yo esa noche fue en Londres, me fui en break-even. Entonces, ¿ves cómo claramente, Jairo, se activa el order lock y nada más es cuestión de paciencia en la gran mayoría de las veces para que se llegue hasta un PL o hasta un take profit. ¿Ok? Sí. ¿Tienes preguntas, Jairo? Aparte de la que ya yo sé que tienes. No, Pablo, no. Ok. ¿Por qué escojo mi orden en quiebre en esa zona? ¿No tienes idea, Jairo? Más o menos. Creo que por el vacío, no. O por el retroceso de la vela, por la mecha. Ok, no. No es por el vacío ni no te entendí. ¿Cómo así el retroceso? No, no, o sea, porque la vela, por el mechazo de la vela. Más o menos por ahí va, ¿cierto? Fíjate que teóricamente mi orden lo sería este, ¿cierto? Ajá. Sí. En el curso que tiene el Sensei grabado en School, creo que cuando habla de los órdenes en quiebre en específico, él dice que él generalmente utilizaba el concepto como tal, ¿cierto? Lo aplicaba igual que en la teoría, como dice la Sí. teoría última vela contraria antes del movimiento fuerte. Pero que él está manejando una excepción, que fue que se empezó a dar cuenta que muchas veces él marcaba su order block y el mercado no alcanzaba a llegar justamente hasta ese order block. Y que por eso él dice la siguiente excepción. Él está trabajando con el high que me cree en la zona en donde yo tengo el order. ¿Ok? Ah, sí, entiendo. ¿No te acuerdas haber visto eso, Airo? No me acuerdo bien, Pablo. Bien, él dice eso, ¿vale? Es una excepción que él maneja. Yo la adopté desde el principio, ¿cierto? Porque vi que también funcionaba. Y bueno, es muy buena. Si tú quieres, creo, si no estoy mal, que es en el curso, en el video que habla de orden en quiebra, si no estoy mal. Así que por si quieres volver a Pues, mirar. parte de los order blocks. ¿Cómo? ¿Dónde está? Me imagino que donde está la parte de los order blocks. Órdelos en quiebre, ajá. Me imagino yo Ajá. también que hay eso, ¿vale? Entonces, Listo. Volvémelo a ver. él está manejando la zona más alta en donde está el orden en quiebre, ¿ok? Entonces, él no manejaría su orden en quiebre aquí, sino que lo maneja en la zona más alta, no importa el color de la vela, Jairo, ¿ok? No importa Ajá. si es roja o verde, sino en la mecha más alta, ¿ok? Cuando es un ordeno para compra. Y cuando es un ordeno para venta, obviamente es en la mecha más baja, ¿vale? Ya lo vamos a mirar. Pero aquí se ve claramente cómo funciona el concepto de ordeno en quiebre aplicado en la práctica.
¿ok? Nada más es cuestión de un poco de paciencia para que se llegue a cumplir, porque realmente tiene muy buen porcentaje de probabilidad. Por ejemplo, vamos a buscar un orden en quiebre hacia la venta. Ok, miremoslo aquí entonces. Miremoslo aquí. Creo que eso es empezando Londres. Entonces, yo aquí tengo una estructura que es claramente Sí. alcista, ¿cierto? Aquí posiblemente yo empiezo a tener un quiebre de estructura, ¿ok? Sea posiblemente un cambio de estructura, lo que es muy conveniente para un orden en quiebre. Entonces, mi orden en quiebre, ok, mi orden en quiebre, Jairo, ¿sería cuál? De acuerdo al concepto, sería esa velita roja, ¿cierto? Ajá. Última vela contraria antes del movimiento fuerte. Ok, la voy a seleccionar. Ahí está, última vela contraria antes del movimiento fuerte. Recuerda que yo siempre pongo cuando trabajo con rectángulos, siempre lo pongo una velita antes para yo poder ver dónde empieza y dónde termina la vela, que es el orden en quiebre. Entonces, ese es mi orden en quiebre, ¿cierto? Entonces, ya Sí. el mercado me creó el orden, la primera señal, me creó un high superior al high anterior, segunda señal, ya el Sí. mercado me quebró el order block, miren aquí, ahí me quebró el order block, ya solamente basta que el mercado regrese a utilizar el order block en quiebre del lado contrario y tenga la reacción tal como dice la teoría. Pero ¿qué pasa? Yo en ese caso, Jairo, aplico la excepción que dice el sensei y trabajo con el low que está en esa zona, Ajá. ¿cierto? Que en ese caso sería esa mechita de color verde, ¿ves? Sí. Es la parte más baja en donde está mi Sí. low. Vamos a ver qué pasó más adelante. Ay, no sé qué dice. Ah, la quité. Un segundo de Jairo, si lo encontramos, es acá. Ahí. Más o menos aquí. Exacto. Entonces, mira, Jairo, ahí se ve claramente que es activado mi order block en quiebre del lado contrario. Es activado tanto la parte más baja como el order block como tal, ¿cierto? Y vamos a ver si tiene la reacción. Y ahí tiene una pequeña reacción hacia la venta, ¿vale? Pero Sí. entonces, ten en cuenta eso, Jairo, si también quieres adoptar la excepción que dice el sensei. Trabajar con la parte más baja en donde se encuentra mi orden. Con el low, si es un orden en venta como este, o con el high, si es un orden para compra como el que acabamos de ver anteriormente. ¿Te queda claro? Sí, sí, Pablo. Ahí está, y me está quedando Oh, más claro que tenía mis listo, duditas. listo, perfecto. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, Jairo. Aquí yo veo estructura claramente bajista, ¿cierto? Mira que incluso si yo tiro una línea aquí, me voy a dar cuenta que aquí hizo un low superior al anterior, ¿vale? Ajá. Entonces, eso también yo lo cuento, ¿vale? Es decir, que mi orden estaría. Dame un segundo. Es decir, que mi order block estaría aquí, en esta zona, ¿cierto? Sí. Ahí. Entonces, aquí se ve como el mercado me crea el order block, primera señal, segunda señal, me crea un low que supera el low anterior, perfecto. Cuarta señal, perdón, tercera señal es que me quiebra el order block, aquí se ve que lo quiebra y cambia la estructura por ahí derecho. Y solamente bastaba, que no lo hizo Jairo, que utilizara el order block del lado contrario. Esa fue la señal que faltó, ¿ves? Por eso fue un order block que no fue activado, ¿vale? Sí. Vamos a buscar un par más. Perfecto, aquí yo veo otra cosa interesante. Entonces, Jairo, tú cuando estés buscando order blocks en quiebre, Jairo, busca primero los quiebres de estructura. ¿Vale? Eso es lo que yo más me fijo. Cuando estoy buscando un orden en quiebre, por ejemplo, para enseñar o para tal vez cuando sea backtesting, buscaba esos cambios de estructura. Entonces, vamos acá. Aquí tengo una estructura claramente alcista, ¿cierto? Yo marco la parte más baja, es decir, el low de mi orden en quiebre o posible orden en quiebre que sería ahí. Déjame, yo la ajusto un poquito más. Ahí, yo ya no utilizo el rectángulo, yo ya utilizo la línea, ¿ok?
Entonces, primera señal, me crea el order block, ¿cierto? Segunda señal, el movimiento que nace en el order block me supera el high anterior. Tercera señal, ya solamente falta esperar que lo atraviese. Vamos a ver. Ahí no lo ha atravesado, mira cómo lo hizo con una mechita. Ajá. Ahí sí, ya para mí, ahí tengo la tercera señal, ya lo quebró. Vamos a ver, ahí lo quebró más aún, por si me quedó alguna duda. Intenta regresarse y ahí activa mi order block. ¿Ves? Entonces, ahí activa mi order block. Vamos a ver si tiene la reacción. ¿Ok? Vamos a ver, ahí vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Y ahí por fin como que se intenta tener la reacción. Mira, la llega a tener. ¿Ves, Jairo? Sí. Divago un poquito aquí. Vamos a ver cuántos pin movió en cada uno de esos movimientos. Divagó un poquito aquí. Aquí fue la primera vez que lo activó. Bajó. Aquí regresó y volvió a bajar. Fueron más o menos la misma cantidad de pips. Aquí activó nuevamente mi order lock y tuvo una reacción un poco más grande. Pero mira que aquí finalmente en Nueva York lo activó y tuvo una hermosísima reacción hacia la venta. Vale, vamos a ver cuántos pin movió desde la primera vez que lo activó. Aquí fueron más o menos unos 18 pips, ¿está bien? Fueron un poquito más y nos vamos hasta acá, unos 23 pips. Para mí sería perfecto. Esa cantidad de pips es el promedio que yo vengo manejando. ¿Ok? Sí. 23 pips es un take profit fenomenal, ¿cierto? Puede ser un riesgo-beneficio 1 a 1.5, 1 a 1, 1 a 0.2, 1.2, ¿ok? 1 a 2. ¿Preguntas, Jairo? No, Pablo, no. Listo, perfecto. Vamos a buscar más quiebres de estructura. Eso es súper clave para poder encontrar esos órdenes. Aquí yo veo un quiebre, pero no veo que el mercado regrese a utilizar el orden en quiebre. Por eso es que no me paro. Vamos a buscar más quiebres. Mira, aquí yo veo otro quiebre. ¿Ves? Vamos a ver. Mi orden en quiebre estaría por acá, hasta la zona de acá abajo. No me gusta cómo fue activado. Vamos a buscar específicamente en Londres Y Nueva York. y en Nueva York. Ajá. Porque muchas veces los movimientos de Asia son un poco erráticos. Ok, aquí tampoco me gusta tanto. Ok, miremos acá, en Londres. Vamos a ampliar un poquito. Aquí se ve claramente ahí lo que te digo. Estructura alcista, cambio de estructura. ¿Vale? Entonces, ahí probablemente hay algo. Vamos a ver. Mira que sí, yo marcaría mi orden, Jairo, aquí. Esa velita roja sería mi orden. Última vela contraria antes del movimiento fuerte. ¿Ok? Con la excepción del C6 sería aquí abajo, donde tengo la mechita esa verde. Es la Sí. parte más baja de mi orden en quiebre. Tengo señal número 1, orden clásico. Señal número 2, el movimiento que nace en el orden me supera un high anterior. Señal número 3, espérame, yo hago replay aquí para ver bien cuándo lo quiebra. Aquí. Mira que ahí esa mechita no lo quebró, ¿cierto? Mira que en un momento esa mechita llegó a estar en la parte de abajo. Ahí hubiera sido perfecto que hubiera cerrado para yo contarlo como un quiebre, pero luego se regresó. ¿Vale? La siguiente mecha o la siguiente vela, esa sí llega a romper mi orden, ya llega a quebrar. ¿Vale? Ya solamente bastaría para mí que regresara a utilizarlo del lado contrario y tener la reacción, como indica el concepto y la teoría. Ahí continuó bajando un poco más, bajó un poco más y ahí regresó. ¿Ves? Ahí regresó y vamos a ver si tuvo la reacción. Mira qué bonita reacción. Vale, fueron muchos pips. Una reacción muy bella. Más o menos 50 pips. Muy buena reacción. Hay otro aspecto importante que yo he notado con el backtesting y con la práctica. Déjame ver si logro encontrar. A ver si yo tengo por aquí. Tal vez el 8. Ese es el 8. Ese es el 8 de abril. Venta. Yo entré en esa operación, Jairo. El 8 de abril para venta. 8 de Buena abril. operación. Sí, súper buena operación. Mira eso que te quería mostrar, Jairo. Es una excepción que yo también, como te digo, me he dado cuenta con el backtesting y con la práctica. Si tú te fijas, la vela anterior a la última
me quebró la estructura, ¿cierto? Esa es la vela que me quiebra la estructura. Sí. Y la vela que salió después, o sea, la última, ¿qué vino a hacer, Jairo? Si yo me acerco un poco más, me voy a dar cuenta que esa vela última lo que vino a crearme fue un, ¿qué es eso? Un vacío. Correcto, un vacío, ¿cierto? Muchas veces, cuando el mercado hace eso, el mercado suele, supongamos que esa vela ya cerró, ¿cierto? Esa vela cerró así, que yo creo que sí, ya en el replay ya cerró de esa forma. Muchas veces la vela cerró por acá abajo, mira. Muchas veces lo que pasa a continuación no es que el mercado regrese exactamente hasta tu orden en quiebra. Muchas veces lo que hace el mercado es regresar hasta activar el vacío y de ahí específicamente dar la reacción. Vamos a ver si en esa entrada yo entré desde el vacío o desde el orden. O sea, Yo Pablo, que entré en ese caso, qué pena lo interrumpo, uno puede tirar la orden de venta incluso en el vacío. correcto. Ahí era donde quería llegar, ¿vale? Porque Ujú. muchas veces me he dado cuenta que el mercado no llega hasta el orden en quiebre, sino que llega únicamente hasta el vacío y de ahí tiene la reacción, ¿vale? Yo Dale. te digo en qué precio exactamente entré, vamos a buscarlo. 96.99. Ah, no, mira que si lo esperé hasta un poco más arriba. Ujú. Entré Casi. justamente ahí, 96.99. ¿Vale? Ahí sí entré en el orden en quiebre, pero me he dado cuenta de eso, Jairo, para que tú también lo revises. ¿Vale? Sí. Hay unas entradas que yo he hecho que son muy buenas, que no alcanza a tocar el orden en quiebre, sino que toca el inicio del vacío y ¡pum! Se va. ¿Vale? Eso suele pasar cuando la vela que me rompe la estructura deja un vacío, como lo hizo aquí. Ajá. ¿Listo? Listo, Pablo. Ok. Yo sí tengo una entrada, Jairo, me recuerdo tener una entrada tanto que fue el que activó el vacío y se fue. Yo tengo una por acá del 1 de abril. Vamos a buscarla que está aquí cerquita. Primero, que fue para compra. Tuvo que haber sido en Nueva York. 17.15, sí, fue por aquí, por Nueva York. Vamos a ver cuál fue el precio de entrada para ubicarnos más o menos. Fue 79.33. Tuvo que haber sido por acá, por esta zona. 79.33. Por aquí, pero yo por aquí no veo nada. 79.33. Fue más o menos como por esa zona de aquí. Ujú. 79.33. Aquí sí identifico el orden en quiebre. Míralo acá, Jairo. Sí. Mm, mira que aquí me crea una estructura bajista, ¿cierto? Aquí tiro el orden en quiebre, ahí lo quiebra. Ajá. Vamos a ver. Creo que esa fue la que entró un poquito tarde. Yo entré por acá, 79.33, más o menos por esa zona. Pero esa no es la que te quiero mostrar. Yo tengo otra del 25 de marzo, vámonos allá a ver. 25 de marzo, también está cerquita. Déjame lo buscamos. 25 de marzo. Fue para venta y fue en... mm, fue para venta y fue en Londres, 25 de marzo. 25 de marzo, el precio de entrada fue 79.98. Fue más o menos como por acá. Ajá. Pero tampoco da el ejemplo que te quiero mostrar y es específicamente cuando el mercado, en lugar de activar el orden en quiebre, activas el vacío. Sí. Ujú. Listo, no la encontré, Jairo, pero entonces llévate muy en cuenta eso, ¿vale? Para que lo estudies. Ya no me Dale. acuerdo cuál fue el día que miramos. Y es que la vela que te hace el quiebre de la estructura, cuando te deja un vacío, cuando te deja un vacío, yo generalmente suelo utilizar ese vacío como punto de entrada. ¿Sí te queda claro, Jairo?
Sí, sí, Pablo, le entendí esa partecita. Incluso desde esta semana me llamó la atención porque lo explicaste en otra clase. Y yo, Ajá, me quedó sonando lo del vacío. exacto. Ese es el punto, ¿vale? El orden de quiere funciona fenomenal. Por eso es mi única confirmación de 5 minutos. Pero cuando encuentro el vacío ahí que me deja, ese vacío también es clave para que le pares vuelta. ¿Ok? No, dale. Listo, ¿te quedó claro, más claro, Jairo, lo del orden de quiebre? Sí, sí, Pablo, porque la verdad estaba cometiendo errorcitos ahí con esa. La verdad no. Yo después de eso escuché un video de, pues, del sensei, me parece que hubo una clase, donde él sí decía que el orden en quiebre se confirmaba cuando superaba el último high o low. O luego. Entonces ahí yo ve, sí estoy cometiendo ese error. Y estoy Ujú. haciéndole backtesting a esa partecita porque la verdad que me llama la atención el orden en quiebre. Como usted dice, es muy buena confirmación, es muy buena, pues como para uno entrar en esos orden en quiebre, ir como entre comillas más a la fija, que se cumple con más probabilidad. Exacto. Entonces, Jairo, practícalo más, ¿vale? Practícalo tú Vale, solito ahorita, o no sé, cuando tengas tiempo. Y si gustas, me mandas foticos, ¿vale? vale. Me mandas foticos para yo decirte, hey, Jairo, sí, súper bien. O darte tal vez una retroalimentación, ¿te parece? Dale, dale, yo te mando, yo te escribo. Te iba a preguntar, Dime. eh, bueno, claro está que estos días el mercado ha estado como muy quieto, muy consolidado, ¿no le parece? Sí, Pues esta claro. última semana lo he visto muy quieto. Por los días santos, Jairo. Ah, sí. Es por eso. Eh, Yo Tú cuando esa, empiezas a analizar, Pablo, digamos, ¿tú ves la dirección en una hora o simplemente te saltas a 15 minutos para buscar la dirección? no, yo veo la estructura, más que la dirección es la estructura, en la temporalidad de una hora. Yo uso mucho Jairo 15.5. Vale, yo digo que el 80% de las veces uso 15.5, pero siempre en en la temporalidad de una hora miro la estructura. ¿Ok? Eso estaba mirando yo esta semana, Pablo, porque me he dado cuenta que, digamos, en una hora yo no encuentro confirmación, sino que yo me bajo a 15 minutos. Yo sí miro la estructura, como usted dice, en una hora, de si está alcista o bajista, ¿cierto? Y ya lo que hago es como bajarme a 15 minutos, porque en una hora muy contada vez veo una confirmación que yo diga, bueno, aquí hay un orden block que me puede estar confirmando que va a seguir alcista o así, ¿cierto? Más fácil, me Ujú. bajo a 15 minutos y busco confirmaciones que me den, digamos, dirección. Y ahí Sí, así, ya es que me bajo a 5 minutos buscando ya pues orden en quiebre o puntos de entrada. ok, muy bien, Jairo. Desde que yo empecé a operar teniendo más en cuenta, yo ya la tenía en cuenta obviamente, sino que no le seguía tanto la pista a la estructura, pero desde febrero, Jairo, que yo empecé a tener mucho más en cuenta esa estructura y a solo buscar oportunidades a favor de la estructura. Ocasionalmente no te digo que no, ocasionalmente opero retrocesos, ¿sí? Sobre todo cuando Sí, son retrocesos un poquito profundos, ¿ok? Pero sí. generalmente, Jairo, operando a favor de la estructura, me va muy bien. O sea, los cambios que se dieron de febrero, marzo y abril son muy, muy buenos, Esa es otra ¿vale? cosa que yo he visto, Pablo. No, pues Espérame, Jairo, como, yo paro la grabación, ¿vale? dale.